Capacitación de buenas prácticas de manufactura a cargo de los estudiantes de 10º semestre de Nutrición y Dietética de la Universidad de Pamplona. Las buenas prácticas de manufactura son principios básicos y reglas generales de higiene en todo el proceso de alimentos para el consumo humano. Manipulación, preparación, envasado, etiquetado, transporte y distribución, con el objetivo de garantizar que los productos que se fabriquen se hagan en condiciones sanitarias adecuadas y permitan fabricar en un ambiente higiénico y sanitario, reduciendo el riesgo de causar daño a la salud de los consumidores y además asegurar un producto inocuo. Cada año alrededor del mundo muchas personas se enferman y hasta mueren por ingerir comidas contaminadas. Podemos culpar a diferentes microorganismos como Campylobacter, Salmonella, Listeria, hepatitis o E. coli. La contaminación puede venir por problemas que ocurren durante la cosecha, el proceso de empaque o durante la preparación. Cualquiera que sea la causa, las enfermedades y las muertes son trágicas. Los principales factores que contribuyen a la aparición de las enfermedades transmitidas por los alimentos son preparación de los alimentos con gran antelación a su consumo sin control de temperaturas, cocción insuficiente de los alimentos contaminados o escaso recalentamiento de estos, utilización de restos de alimentos, consumo de alimentos crudos contaminados, contaminación cruzada, temperaturas de cocción inadecuadas, refrigeración insuficiente de los alimentos, almacenamiento defectuoso, falta de higiene a los locales, limpieza insuficiente de utensilios y de cualquier otro objeto que entre en contacto con los alimentos, presencia de plagas, existencia de manipuladores portadores de las infecciones y presencia de lesiones en los manipuladores de alimentos, no aplicar las buenas prácticas de manufactura en la preparación de alimentos, entre otros. Para garantizar una alimentación inocua que no represente riesgo para la salud de los niños, niñas, mujeres gestantes, beneficiarios de los servicios de las modalidades de primera infancia, debe contar y dar cumplimiento a las especificaciones establecidas en la Resolución 2674 del 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social en todos sus aspectos, entre estos la infraestructura, las áreas de preparación de alimentos y el personal manipulador de alimentos. Asimismo, se debe tener en cuenta las orientaciones establecidas en la Guía Técnica del Componente de Alimentación y Nutrición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Guía Técnica para la Metrología aplicable a programas de los procesos misionales del ICBF, lineamiento técnico y manuales operativos para la atención a la primera infancia, teniendo en cuenta que se han identificado situaciones reiteradas en el manejo de los alimentos que influyen de forma directa en la aparición de estas enfermedades. A continuación, se generan recomendaciones a fin de fortalecer factores protectores para evitar que se presente algún caso asociado a intoxicaciones alimentarias en nuestros servicios, en aras de garantizar la línea de acción denominada acceso y consumo diario de alimentos en cantidad, calidad e inocuidad. Como primer punto tenemos el reconocimiento y cumplimiento de los estándares de calidad. El estándar número 12 nos habla de identificar y reportar de forma oportuna los casos de brotes de enfermedades inmunoprevenibles prevalentes transmitidas por los alimentos. El estándar número 13 nos habla de que en caso de brindar alimentación directamente o a través de un tercero, se debe garantizar la aplicación de una minuta patrón. Continuando con el estándar número 16, se debe contar con el concepto higiénico sanitario favorable emitido por la autoridad sanitaria competente. El estándar número 17 nos habla de que la unidad de servicio cuenta con plan de saneamiento básico que contiene todos los programas y los formatos de verificación o control.
Seguidamente, el estándar 18, 19, 20 y 21 nos habla de las buenas prácticas de manufactura en cuanto a la documentación, el almacenamiento de los alimentos, la preparación de los alimentos y la distribución de los mismos. El estándar número 22 nos dice que el personal manipulador de alimentos y el proveedor de alimentos seleccionado aplica buenas prácticas de manufactura. El estándar número 30 nos habla de las condiciones de calidad del componente del talento humano. En cuanto al estándar número 32, nos dice que se debe implementar o gestionar y hacer seguimiento al plan de cualificación del talento humano de acuerdo con la oferta territorial y sectorial. Y para finalizar, el estándar número 33 nos dice que se debe implementar o gestionar y hacer seguimiento al plan de cualificación del talento humano de acuerdo con la oferta territorial y sectorial. Continuando con el punto número 2, está el cumplimiento del programa de selección y evaluación de proveedores, los cuales deben contar un concepto sanitario favorable y vigente emitidos por la autoridad sanitaria competente para establecimientos donde se fabriquen, procesen, preparen o envasen alimentos, así como los principios básicos para el transporte de la materia prima de acuerdo con lo establecido en la guía técnica del componente de alimentación y nutrición para los programas y proyectos misionales del ICBF, la resolución número 5109 del 2005, la resolución número El punto número 3 hace referencia a la verificación de los criterios estratégicos, técnicos y comerciales necesarios para garantizar la calidad y la inocuidad de las materias primas y de los empaques de los alimentos que se suministran para el consumo de los usuarios mediante formato de selección o evaluación de proveedores, así como la presentación de los documentos dispuestos en dicho formato, efectuando la semaforización de los mismos e incluyendo además en el campo de observación la fecha de expedición de cada requisito. El punto número 4 nos habla de detallar el o los vehículos, utensilios a emplear para el almacenamiento, personas involucradas en el transporte, tiempos de entrega a cada unidad de servicio y demás criterios necesarios para garantizar la calidad e inocuidad e integridad de las preparaciones, impidiendo la contaminación cruzada, la proliferación de microorganismos y su alteración. El punto número 5 nos relaciona la aplicación del formato de evaluación a proveedores nuevos y antiguos para definir continuidad o reemplazo del proveedor. El punto número 6 hace referencia a la verificación de las condiciones exigidas para garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, asegurando la aplicación de buenas prácticas de manufactura mediante visita del proveedor seleccionado. El punto número 7 se refiere a que si se requiere algún ajuste del proveedor de alimentos, se debe remitir la solicitud y los soportes correspondientes al supervisor del contrato para que en el marco de sus competencias realice la respectiva aprobación en pro de la garantía de la atención con calidad. El punto número 8 nos habla de realizar listado y establecer los alimentos que se requiere comprar, incluyendo las cantidades o volúmenes de cada alimento y periodicidad y órdenes de compra. El punto número 9 hace referencia al suministro de alimentos aprobados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar según memorando de fichas técnicas de alimentos emitido por la Regional Norte de Santander. El punto 10 nos habla de la existencia de alimentos que requieren registro sanitario según normatividad vigente, especialmente de los últimos de alto riesgo de salud pública, entre ellos el queso, ya que este ha estado relacionado
a la presencia de enfermedades transmitidas por alimentos en la mayoría de los casos. Continuando con el punto número 11, nos hace referencia a recibir las materias primas, insumos o productos que entran a las unidades de servicios, verificando las cantidades y la calidad de los mismos, así como el diligenciamiento de su evaluación, sus criterios de aceptación y rechazo, y que debe contar con el formato que evalúa las cantidades y condiciones de las mismas. Se deben tener en cuenta los diferentes grupos de alimentos. En cuanto a lácteos, el rótulo debe especificar el tipo de producto, registro sanitario, fecha de vencimiento, el empaque debe estar limpio y en perfecto estado. La leche se encuentra almacenada de acuerdo con las instrucciones del empaque y no se encuentra reempacada. Los cereales y tubérculos deben estar libres de impureza, productos extraños, sin brotes. Para cereales el empaque debe contener el peso neto, la fecha de expedición y vencimiento. En cuanto a las hortalizas y las verduras, las hojas deben estar sanas, frescas y sin hojas amarillas, libre de lesiones, verduras bien formadas, no maduras ni manchas. En cuanto a las frutas, también deben estar sanas, limpias, de madurez apropiada, sin manchas ni heridas, ni amagulladas, ni con insectos o dañadas por deshidratación. Continuando con los huevos, estos deben estar enteros, limpios, firmes, secos y sin fracturas. Las leguminosas deben estar en condiciones frescas, de color uniforme y sin presencia de elementos extraños. Y las carnes deben ser carnes magras, sin grasa visible, que presente olor, color, consistencia característica y mantener temperatura y fecha de compra. El pollo debe estar limpio, sin vísceras, color blanco, consistencia firme, músculos diferenciados. Se debe mantener la temperatura y la fecha de compra. Los alimentos empacados deben contar con fecha de vencimiento vigente y registro sanitario. En cuanto al punto número 12, nos hace referencia a que se debe velar por el almacenamiento y manejo apropiado de los alimentos. Cada uno de los productos recibidos deben ser organizados de acuerdo con el tipo de producto y método de almacenamiento, especialmente los alimentos en refrigeración o congelación. Estos deberán ser rotulados con nombre, fecha de llegada y fecha de vencimiento. Para el caso de las carnes se debe escribir el nombre del corte, asimismo validar por parte de los operadores y el personal manipulador las fechas de vencimiento de los alimentos. Continuando con el punto número 13, nos habla de los alimentos no perecederos. Ellos deberán estar ubicados fuera de la luz del sol directa. También deben mantenerse la limpieza y el orden. No se deben almacenar productos químicos juntos con los alimentos. No deben guardarse paquetes abiertos de alimentos ni pueden ser retirados de sus empaques originales. Deben estar almacenados en canecas plásticas con tapa y debidamente rotuladas, indicando como mínimo fecha de vencimiento, nombre de producto y lote. El espacio debe contar con las dimensiones de acuerdo con los volúmenes almacenados. En el punto 14 hace referencia a que se debe llevar un control de entrada y salida de materia prima con el fin de aplicar los primeros en entrar y primeros en salir. Ellos pues deberán tener registro de las entradas y salidas de las materias primas, insumos y determinar las existencias con la finalidad de controlar las cantidades existentes para que se tenga en cuenta en el siguiente proceso de compras. Además, se debe emplear primero los alimentos que están más próximos a su fecha de vencimiento, incluyendo los alimentos de alto valor nutricional. El punto número 15 es necesario
que periódicamente se dé salida a productos y materiales inútiles o dañados con el fin de facilitar la limpieza de las instalaciones y eliminar posibles focos de contaminación. En caso de evidenciarse un producto con fecha de vencimiento expirada, se debe separar del resto de los alimentos, marcarlos de manera en que se diferencie y no sea utilizado y dar de baja de acuerdo con el procedimiento establecido por el operador del servicio. Las EAS, las unidades de servicio, deben garantizar las condiciones higiénicas necesarias en el proceso de almacenamiento de los alimentos con el fin de asegurar una adecuada ejecución de los recursos y la inocuidad de los alimentos. Dentro del punto número 17 se debe contar con el manual de buenas prácticas de manufactura, que sea práctico y entendible para que se realice la correcta implementación del mismo en los diferentes procesos de compra, recibo, almacenamiento, manipulación y preparación y el suministro de los alimentos. Continuando con el punto número 18, se debe hacer la supervisión técnica constante con el fin de verificar el cumplimiento relacionado con calidad e inocuidad en los alimentos, condiciones básicas de higiene en la preparación y manufactura de los alimentos y la organización del servicio de alimentos, de conformidad con lo establecido en la guía técnica del componente de alimentación y nutrición. Dentro del punto número 19, se debe garantizar que el área de almacenamiento y producción de alimentos cumpla con las condiciones de construcción o modificaciones al plan de saneamiento básico aterrizado al sitio, implementando el programa de limpieza y desinfección, manejo de residuos sólidos y líquidos, control de plagas y el control de agua. En cuanto al control de limpieza y desinfección, se debe incluir las fichas técnicas, especificación de elementos para dosificar, tiempo de duración de los agentes desinfectantes, limpiadores y químicos. Dentro del manejo de residuos, se debe tener en cuenta la disposición adecuada de los residuos de acuerdo a la resolución 2184 del 2019. En cuanto al control de plagas, se debe emplear el uso de obstaculizadores, mallas mosquitilleras o de angeo para evitar presencia de vectores. Y en el programa de control de agua se debe ver la evaluación físico-organoléctrica y verificación de instalaciones hidráulicas y plan de contingencia. Dentro del punto número 20 nos habla de que los plaguicidas, detergentes, desinfectantes y otras sustancias peligrosas que por necesidades de uso se encuentren dentro del lugar deben etiquetarse adecuadamente con un rótulo en que se informe sobre su toxicidad y empleo. Estos productos deben almacenarse en áreas o estantes especialmente destinados para este fin y su manipulación solo podrá hacerla el personal idóneo. En el punto número 21 se debe dar cumplimiento al registro de manera diaria y o periodicidad de los formatos empleados para los 4 programas del plan de saneamiento básico. Y en el punto número 22 se debe realizar la capacitación mensual y el refuerzo de manera constante a los manipuladores de alimentos y proveedores respecto a las actividades asociadas a buenas prácticas de manufactura y plan de saneamiento básico, implementando nuevas técnicas o metodologías que sean prácticas didácticas y realizar siempre la evaluación posterior a la capacitación. En el punto número 23 nos habla de que se debe garantizar la existencia de dotación que cumpla con las condiciones de higiene, mantenimiento y protección de equipos, así como el adecuado estado de utensilios, menaje y condiciones higiénicas de espacios, para lo cual deben realizar un diagnóstico de deficiencias de la infraestructura, relacionar la cantidad, calidad de menaje, equipos y utensilios según lo establecido en la resolución 2674, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: pisos y drenajes. Estos deben estar construidos con materiales que no generen sustancias o contaminantes tóxicos. El sistema de tuberías debe
permitir la salida rápida y efectiva de las aguas residuales producidas en el servicio y drenajes de piso deben poseer las rejillas. En cuanto a las paredes, deben estar limpias y deben de ser materiales resistentes, impermeables, no absorbentes y de fácil limpieza y desinfección. Los techos deben evitar la acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos, mohos o telarañas. Las ventanas y puertas deben evitar la acumulación de polvo, suciedad y facilitar la limpieza. Las puertas deben tener superficie lisa, resistente y no absorbente y de suficiencia amplitud. La iluminación debe ser adecuada y suficiente, ya sea natural o artificial. En el punto número 24 nos habla de que se debe preparar los alimentos de acuerdo con lo establecido en la minuta patrón, ciclos de menú y se deben servir con medidas o recipientes estandarizados para garantizar la uniformidad del servicio y el cumplimiento de la minuta. Previo al taller de estandarización de porciones, se deberá realizar el taller de estandarización de recetas de acuerdo a cómo se indica en la guía de metrología del ICBF. Se debe contar con los formatos para el control y seguimiento al suministro de alimentos, en el cual contempla los ciclos de menú, el consolidado análisis del contenido nutricional, las listas de intercambios, la propuesta de horarios para tiempos de comida, órdenes de compra o listas del mercado y formato de tabla control de porciones para alimentos servidos definido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y para finalizar tenemos el punto número 25, que es el procedimiento para la identificación, notificación y acciones a realizar por posibles casos de brotes de enfermedades inmunoprevenibles prevalentes y transmitidas por alimentos, actualizado y ajustado a las particularidades del servicio y territorio, teniendo en cuenta lo descrito en la normatividad vigente, los anexos conforme al procedimiento y soportes de articulación para la elaboración e implementación del protocolo. Muchas gracias por tu atención prestada.